hermanos, bienvenidos a otra cápsula de Vive la Palabra. Estamos ya en el libro de Deuteronomio. Hemos pasado por los 4 libros anteriores del Pentateuco y este último mes estaremos viendo el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley. Y surge la pregunta, ¿por qué una segunda ley? ¿Acaso es otra ley? No, la ley es la misma, solamente que las personas cambian. La primera generación ha muerto en el desierto, han quedado postradas a causa de su pecado y su falta de fe en no obedecer a la palabra de Dios. Ahora la segunda generación, al lado oeste del río Jordán, después de 40 años en el desierto, van a escuchar las últimas palabras de Moisés en forma de 3 sermones. En este libro de Deuteronomio, Dios explica a su pueblo cómo vivir en la tierra bajo su gobierno. Esta semana, siguiendo con nuestro plan de lectura, estaremos viendo el primer sermón de Moisés al pueblo y parte del segundo sermón. El primer sermón de Moisés lo encontramos en capítulos 1 al 4, que es el repaso histórico de lo que ha hecho Dios con este pueblo Israel. Y el segundo sermón es de capítulo número 5 a capítulo número 28. Pero vamos a ver de lo que trata este primer sermón. Bueno, primero vemos en las primeras páginas de este libro, vemos a Dios recordándole a esta segunda generación su fidelidad en cumplir sus promesas. Dios le dice a esta segunda generación por boca de Moisés que se preparen para poseer la tierra que Él les ha dado, como prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, sus ancestros. Esta segunda generación va a conquistar la tierra prometida. Israel ha crecido como las estrellas del cielo, son un pueblo numeroso. Esto es otro aspecto cumplido de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este pueblo ha sido guiado por Dios desde el principio, por medio de su presencia. ¿Recuerdan cómo veíamos en Números, en Éxodo, la columna de nube y la columna de fuego, cómo guiaban a este pueblo? Pero no solamente han sido guiados por eso, sino por las leyes que Dios les ha dado y por sus líderes, por Moisés, por Aarón y por los jueces del pueblo. Vemos también en esta lectura que vamos a hacer en esta semana, vemos que Jehová cumple sus promesas y guía a su pueblo de forma fiel desde sus inicios hasta ahora. Pero, ¿cómo ha reaccionado este pueblo ante tales acciones de Dios? Bueno, este pueblo, ante las promesas y la guía de Dios, ha sido incrédulo y rebelde. Moisés le va a recordar a este pueblo las consecuencias que les ha traído ser de esa forma, ser rebeldes, ser desobedientes. Les va a recordar las consecuencias de su pecado. Primero, les recuerda la misión de los 2 espías, cómo la primera generación de Israel pasó 40 años en el desierto por su incredulidad. No creyeron que Dios les daría la tierra que les había prometido. Vemos eso en Deuteronomio capítulo número 1, versículos 19 a 2:16. Este pueblo, antes de obedecer a las promesas de Dios, prefirieron escuchar la voz de hombres necios de corazón y rebeldes. Dios castigó su pecado, pero no los abandonó. Los siguió guiando por su camino en el desierto. También Moisés les recuerda cómo Dios les ha empezado a entregar la tierra a esta segunda generación. Ellos están conquistando y están poseyendo la tierra porque están dispuestos a obedecer la voz de Dios, no como la primera generación. Y vemos eso en capítulo número 2, versículo 26 a 3:22. Dios le dice a esta segunda generación, comienza a tomar posesión de la tierra para que la heredes. Son las palabras que ellos escuchan de parte de Dios en 2:31 de Deuteronomio. Por su pecado de desobediencia también vemos en la narración que estaremos leyendo esta semana que Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Pero anima al pueblo a ser obedientes y fieles a Dios y a su palabra. Y vemos eso en Deuteronomio 3:23 al 4:49. ¿Y qué podemos aprender de estas cosas que estaremos leyendo en esta semana? Bueno, primero, Dios es fiel en cumplir sus promesas, hermanos. Dios es fiel en cumplir sus promesas y nosotros podemos descansar en eso. ¿Qué le ha prometido Dios al creyente hoy? Porque no somos Israel, pero sí somos creyentes que por la gracia de Dios hemos sido salvos. ¿Y qué ha prometido Dios para nosotros? Bueno, Dios prometió proveer un Salvador para su gloria y perdón de nuestros pecados. Dios prometió darnos su Espíritu Santo. Dios prometió hacernos parte de su iglesia. Dios prometió santificarnos, hacernos más como su Hijo Jesucristo. También Dios prometió resucitarnos en el día postrero. Prometió glorificarnos.
prometió acabar con el pecado, entre otras muchas cosas que encontramos en la Escritura que Dios nos promete. Algunas de estas promesas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se cumplirán. Y al ver la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, eso debe llevarnos a nosotros como creyentes a creer en Él y a confiar en que su palabra siempre se cumple. No dude, hermano, no dude de las promesas de Dios. Confíe en Él, Él va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. También notamos que Dios es quien nos guía. Hermanos, Dios nos guía por medio de su palabra. Por lo tanto, tenemos que llenarnos de ella. Ame la palabra de Dios invirtiendo un tiempo específico de su día para leerla y estudiarla. Medite durante el día alguna verdad bíblica que haya escuchado en alguna predicación, que haya aprendido mientras estaba teniendo su lectura diaria. Cuando vaya al trabajo, cuando esté en la cocina, hermana, al estar sentado frente a tu computadora, joven, en cualquier momento del día, hermanos, es bueno para meditar en la verdad de Dios. Dios no solamente nos guía por su palabra, sino por medio de líderes sabios que Él ha provisto. En el caso de Israel, era Moisés, Aarón y los jueces de cada tribu. Muchas veces nosotros, ante los líderes que Dios ha provisto, menospreciamos lo que puedan decirnos. Muchas veces menospreciamos el consejo de nuestros padres o de hermanos maduros en la fe o del pastor, porque creemos que ellos no deben meterse en nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? Esa actitud es una actitud de rebeldía y es pecado. Recuerda que cada uno de los líderes que Dios ha provisto son personas sabias que Él ha dado para dar dirección a tu vida. Joven, no cierres el oído al consejo de tus padres. Hermano, atendamos las palabras de ánimo, de exhortación, de reprensión, de hermanos maduros y de los líderes de la iglesia que buscan nuestro bien espiritual. No cerremos nuestro oído a su voz, sino atendamos lo que ellos nos dicen. Dios castiga el pecado, es otra verdad que veremos en esta lectura. Dios castiga el pecado, pero no abandona al creyente. Recuerda que la incredulidad y la desobediencia a la palabra de Dios tienen consecuencias. Al no ver las consecuencias inmediatas de nuestro pecado, muchas veces creemos que no pasa nada. Incluso llegamos a pensar que a Dios no le importa si peco. Hermanos, no nos engañemos. Recuerde lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Somos libres del poder del pecado por la gracia de Dios. Vemos eso en Romanos 6:1 y 2. Cristo pagó mis pecados en la cruz. Cada vez que peco, ¿sabe qué? Es como si yo le escupiera en la cara a Cristo diciéndole que no me importa su sacrificio. Hacemos esto cada vez que mentimos, cada vez que nos enojamos, cada vez que tomamos algo que no es de nuestra propiedad. Al ser orgullosos, egoístas, al contestar de mala forma a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, al no ser diligentes con nuestras tareas que tenemos que hacer, al no perdonar, entre otras muchas cosas, hermanos. Pecamos a cada instante, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no nos abandona. Él busca que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por la obra de Cristo. Vemos eso en 1 de Juan 1:9. Dios no se va a rendir con usted. Él va a terminar la obra que Él comenzó. Él es fiel en cumplir sus promesas. Pero también otra verdad que aprendemos es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y obedecer a la palabra de Dios resulta en bienestar para mi alma. Hermanos, debe usted deleitarse y buscar obedecer la palabra de Dios. Debe ser la prioridad de su vida, ya que obedecer a la palabra de Dios tiene beneficios eternos. Anime a otros a ser obedientes y fieles a Dios. Quizá Dios en este tiempo te ha permitido vivir diversas circunstancias donde has experimentado su fidelidad. Quizá Dios te fortaleció en medio del COVID. Dios suplió lo necesario para tu hogar cuando no tenías muchos ingresos. Dios permitió que pasaras diversas dificultades y Él estuvo allí mostrando su fidelidad. Comparte con otros la fidelidad que Dios ha mostrado en tu vida para que otros se animen en medio de sus pruebas y dificultades a confiar en el Dios fiel que no los deja en ningún momento. Hermano, quizá Dios no solamente te ha permitido ver su fidelidad en medio de circunstancias difíciles, sino que Dios también te ha permitido ver su fidelidad aun cuando el pecado ha causado estragos en tu vida por cosas que tú has hecho.
Quizá Dios ha permitido que las consecuencias de algún pecado de tu vida que has cometido, como el orgullo, el enojo, el desánimo o la impuntualidad, se vean reflejados en lo que haces. Sin embargo, Él ha sido fiel y Él te ha restaurado. Comparte con otros creyentes estas verdades, que el pecado trae consecuencias, y anímalos a obedecer y a ser fieles a Dios para que no experimenten el mismo dolor que tú experimentaste a causa de tu pecado. Así como Moisés advirtió al pueblo que tenían que ser obedientes para que no recibieran el castigo a causa de su desobediencia, así también Dios nos manda a animar a otros y decirles que el pecado es real, que trae consecuencias, pero animarlos a que permanezcan fieles y sigan obedeciendo a Dios. Recuerda estas verdades esta semana. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios es nuestro guía. Dios castiga el pecado, pero no abandona a su pueblo. Obedecer a la palabra de Dios resulta en bienestar para mi alma y anima a otros creyentes a obedecer y a ser fieles a Dios y a su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.